Me presento. Soy Joaquín Sarrabona, soy doctor en psicología, psicólogo clínico, terapeuta familiar y trabajo desde un abordaje psicomotriz. De hecho, soy psicomotricista, ¿no? Me defino como tal. Trabajo en la Universidad Ramón Llull y dirijo el máster en psicomotricidad que hay en esa universidad desde hace 25 años. También en ISEP, en Madrid en concreto, también estuvimos en un máster en psicomotricidad, en este momento está en stand-by, pero bueno. Y aparte de ese trabajo formativo, tengo la suerte de trabajar, o de haber trabajado, tanto en el campo educativo, preventivo, en escuelas, en un proyecto de psicomotricidad en escuelas públicas de Tarrasa, y también, por otro lado, tengo un centro, o dos espacios, mejor dicho, uno en Barcelona y otro en Sant Cugat, que se llaman así el SPAI, y es un espacio de psicomotricidad, de tratamiento con niños con dificultades a través de la psicomotricidad. Bueno, así de entrada, ¿no? Es un poco lo que hago. Estoy vinculado a la práctica y también a la formación teórica y eso. El tema de hoy básicamente es situarnos en lo que es el campo psicomotriz y cómo podemos ayudar, especialmente en la atención temprana, a niños que tengan dificultades de cualquier tipo. Yo he pensado hoy hacer una pequeña presentación de lo que es la psicomotricidad, ¿no? Y después hablar un poquitín o presentar un caso, un niño. En los vídeos lo tengo, Entonces vamos a hablar de un niño ruso, adoptado, que, bueno, que llegó sin lenguaje y va a ser una pequeña sesión de psicomotricidad. Vale, pregunta, si ahora somos pocos, ¿alguien ha hecho algo de psicomotricidad? ¿No? Sí, pero mínimo. Mínimo, ¿qué es mínimo? Pues cuando hice magisterio, sí que hicimos una parte, pero vamos. ¿Dónde hiciste? Porque yo hice primaria, entonces, ya. Bueno, es que entonces era la EGB. Ya. Entonces hacíamos muy poca de esa parte. Vale. Los nuestros ya tenían entre 6 y 14 años. O sea, unas referencias también con los dibujos, del garabateo, pero a ver, que era de pasada. De pasada. ¿Y tú? Lo más cercano es trabajar con el programa Madre Canguro, con niños prematuros ya. y evaluaciones del neurodesarrollo, bueno, pero muy poco. Hay un proyecto muy bonito, el proyecto Amanda, que está en Tenerife, porque estaba allá, ¿no? Que ha trabajado desde ahí, ¿no? Desde la psicomotricidad con niños prematuros. Yo en la carrera toqué algo, pero... ¿Qué hiciste? Yo estudié psicología. ¿Dónde? En la Autónoma. Autónoma. Y luego sí que toqué algo cuando hice la especialidad de psicología clínica, porque tocábamos algunos trastornos. Hice la de infanto juvenil también y la de adulto. Y ahora, bueno, estoy haciendo el máster aquí de educación especial y dificultades de aprendizaje, o sea que supongo que algo tocaré ya. Sí, desde luego. Yo la hice en la, ¿cómo se llama? En la UPV-HU. En la... UCV. HU, es la traducción. Vale. En la de Bilbao. La de Bilbao, bueno, sí. Muy bien. Ahora mismo acaba de haber un congreso de psicomotricidad en Bilbao, ¿sí? Que es Gutudier. Bueno, pues nada, empiezo. Explico un poquitín y empiezo desde una pregunta muy tonta, pero importante. Es, ¿qué es o qué define una mesa? Su uso. Su forma. Y de esa forma y de esos usos, ¿qué es lo que lo define? ¿Qué es lo que si no estuviese eso, no sería una mesa? Sus propiedades. ¿En qué sentido? Sí, pero un elemento esencial en la mesa, para que sea realmente eso una mesa, si no, no sería mesa. No podría ser mesa. No, porque una mesa puede tener diversas utilidades, ¿no? Pues se puede escribir, se puede comer, se puede tumbar uno, no sé, muchas cosas. Hay mesas con una pata, con dos, con cinco, bueno, con plegables, mesas que se cuelgan. No, tampoco define la pata.
lo mismo que sean. Cuesta pensarlo, ¿eh? No, y es sencillo. Todo el mundo tiene idea de la mesa, ¿no? ¿El concepto cultural con el que la percibimos? Porque en otros sitios pueden decirte que es otra cosa. No. Tampoco. Puede ser cambiar el idioma, esto sí, pero el concepto no cambia. Si no está eso, no hay mesa. ¿Verdad? No. Pero la puedes ver de muchas formas. No. Digo yo, es algo tan obvio, tan fácil y tan evidente, como aquello del huevo de Colón, que es que una mesa, para que sea mesa, realmente necesita una superficie. Si no hay superficie, no hay mesa, no existe la mesa. Puede ser redonda, puede ser ovalada, pues cuadrada, puede tener 2 patas, bueno, sí, compuestas, puede tener 3, 5, da igual, Se puede escribir, se puede comer, la funcionalidad no la define en sí misma, es la superficie. Si no hay superficie, no hay posibilidad de que haya mesa. Si traspasamos esto a la persona, ¿una persona qué es, básicamente? Y otra vez nos metemos un ser vivo. Y para que sea un ser vivo que exista, para que haya una función y sea un ser vivo, ¿qué necesitamos? Su cognición, su memoria, lenguaje. Y para que exista todo esto, ¿qué se necesita? El cerebro. Bueno, vamos bien. ¿Y dónde está ese cerebro? El cuerpo. En el cuerpo. Somos igual que la mesa, un cuerpo. Somos una superficie, un cuerpo. Un cuerpo, a diferencia de la mesa, un cuerpo en movimiento. Un cuerpo en movimiento. Esa es la esencia del trabajo psicomotor. Somos un cuerpo en movimiento que se va construyendo, gracias a ese movimiento, y va construyendo su pensamiento, su mente, ¿no? Damasio ya lo decía. Somos un cerebro que construye una mente, ¿no? Claro, esa mente, ese cerebro va surgiendo gracias a la acción motriz, ¿no? A diferencia de la mesa, como decía antes. Y ahí ocurre todo, en el cuerpo del movimiento ocurre todo, las sensaciones, las relaciones, las impresiones, las percepciones, todo. Vale, esa es la esencia del trabajo psicomotor. Entonces, a partir de aquí podemos dar una pequeña definición, si quieres os la digo así de memoria, ¿no? La psicomotricidad sería una disciplina, y hago incidencia en eso, es una disciplina que actúa sobre la totalidad de la persona a través de sensaciones, movimientos y juegos. Esto ya os lo pasaría en el PowerPoint. A través de sensaciones, movimientos y juegos. Y para posteriormente llevarlo a la representación mental. ¿A través de qué? A través de juegos, de movimientos, de acciones. ¿Me repites lo que acabo de decir? Por si acaso me he liado. Si no te importa, ¿alguno lo ha apuntado un poco? Sí, que la psicomotricidad Es que eso lo cogen nuestros hijos. trabaja de manera como sobre todos los aspectos de la persona a través de las sensaciones, movimientos y juegos, ¿no? Para llevarlo a la representación mental. Exactamente. Y con la finalidad de que el sujeto se encuentre de gusto o bien consigo mismo, o establezca una relación positiva consigo mismo, con los objetos, con el espacio y con el tiempo, ¿no? ¿Vale? Entonces, el primer principio del trabajo psicomotor sería este. Estamos en el movimiento, en el cuerpo y en el movimiento. ¿Vale? Esta es la esencia del trabajo psicomotor. ¿Vale? Y hago incidencia en esto. No ocurre todo a través del movimiento o por el movimiento, no, en el movimiento y en el cuerpo. Eso, de alguna forma, el cuerpo en movimiento es lo que contiene todo nuestra esencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que decía antes, en este proceso hay sensaciones, hay movimientos y hay juegos. En la sala de psicomotricidad ocurren estas cosas, sensaciones, movimientos y juegos. Cuando estamos con el niño en la sala,
El niño provocamos que tenga diversas sensaciones vestibulares, perceptivas, de todo tipo, ¿no? ¿Vale? Y también juegos también de todo tipo, juegos de seguridad profundas, depende de la edad, juegos de sensomotrices, juegos de habilidades, juegos presimbólicos, juegos simbólicos, todo tipo de juegos y la gama de juegos que surgen en una sala de psicomotricidad, ¿no? Y además hay movimientos intensos, movimientos precisos, movimientos libres, espontáneos, movimientos controlados y propuestos, ¿no? Todo eso ocurre en la sala de psicomotricidad, pero con una característica, es que en todo ese movimiento hay esto. ¿Y esa E qué es? O intentamos que haya. Te hago una pregunta. ¿Qué diferencia habría entre ejercicio y vivencia? ¿Y la vivencia? Es sensación. Exacto. Ahí está. Ahí, justamente, bueno, sensación, o mejor dicho, podríamos ponerle ya casi emoción. En la vivencia siempre hay emoción, ¿no? Ocurren cosas. Realmente uno aprende más desde la vivencia que no tanto el ejercicio. Es verdad que el ejercicio nos ayuda eso, con la repetición de ejercicio nos ayuda a aprender, es una vía, ¿no? Evidentemente, ¿no? El niño repite continuamente actividades, ¿no? Para aprenderlas y asentarlas, ¿no? Bien, la vivencia es mucho más potente, ¿no? Porque llega, conecta los tres tipos de cerebro, casi, y hace que todo quede más impregnado, ¿no? Pongo un ejemplo. Yo voy a desayunar cada mañana en un bar. No es verdad, pero da igual, ¿no? Entonces, me encuentro desayuna al lado mío una persona que siempre es la misma, ¿no? Y un día, y otro día, y otro día. Después de casi un mes, si me la encuentro en el autobús, digo, hombre, es la que se sienta a mi lado desayunando, ¿no? Ha pasado casi un mes, ¿no? A ver, imaginaos, estoy yo desayunando, entra una persona que se cae, tropieza, monta un espectáculo, o alguien que yo que sé, que me recuerda a alguien, o me impresiona por algo, ¿no? O se pone al otro lado y resulta que me guiña el ojo y me invita al café, lo cual no me ocurre nunca, la verdad, se ha dicho. Pero bueno, da igual. Una persona que me provoca cierta emoción, ¿no? Esa persona, al verla una sola vez, ya la veo después de 15 días o un mes en el autobús y la reconozco. Sé quién es y la sitúo, ¿no? Es decir, aprendo mucho más rápido gracias a la vivencia. En la sala de psicomotricidad usamos, la repetición es cierto, pero sobre todo la vivencia. O sea, que es decir, que hay un impacto emocional en aquello que el niño está haciendo en la sesión de psicomotricidad. Esto es un tema importante, porque todo lo que ocurre aquí, emocionalmente, lo vamos a ir integrando e impregnando. A partir de aquí no nos quedamos en el movimiento, no nos quedamos solamente en esta dimensión. La psicomotricidad lo que hace es ayudar al niño a que tome conciencia de aquello que ha pasado, ¿no? O que está pasando. Entonces, un tema importante es la toma de conciencia. ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Cómo ayudamos a que las personas tomen conciencia, a los niños, de aquello que está ocurriendo, ¿no? Es importantísimo, ¿no? ¿Qué nos diferencia de los animales, básicamente? Que hay intención, hay proyección, eso es importantísimo, y para que eso ocurra, previamente tiene que haber también una cierta conciencia de lo que está pasando, ¿no? De nosotros y de lo que hay en el entorno. Esa toma de conciencia es construida, ¿no? Es construida o co-construida, ¿no? ¿Somos el único animal? No, el único no, pero tal vez el que está más evolucionado en ese sentido, que somos capaces de ver, como muchos otros animales, somos capaces de notar si somos vistos, ¿no? También, como muchos animales, pero sí que somos capaces también, y casi somos exclusivos,
en el reflexivo, en vernos. Pero claro, vernos es porque otro nos está mirando. Si nos está mirando otra persona, somos capaces de vernos, si no, no. Entonces, la importancia del otro en la construcción del sujeto cuando actúa. Y básicamente esto es continuo. Con la pregunta y con el señalamiento vamos ayudando a que el niño, el sujeto, se vaya construyendo. Y eso es muy importante, porque depende qué tipo de señalamiento y qué tipo de espejo del otro, se va a ir perfectando una forma de estar en el mundo u otra. Y hay cosas que, por ejemplo, la pregunta, ¿no? Yo puedo formular la pregunta a Juanito, ¿no? Juanito, ¿dónde estás? Y Juanito, ¿qué hace? ¿Me contesta? A lo mejor no. O a lo mejor me dice, estoy aquí. O a lo mejor me dice, estoy aquí arriba. O a lo mejor me dice, estoy aquí arriba, las espalderas, en el peldaño número 5, agarrado con un nivel de fuerza 8. ¿Vale? Me ha contestado muy bien, ¿no? Muy matizado. Pero lo importante, en el fondo, es ese gancho que lanzo en la pregunta, porque cuando lo lanzo, él mismo ya se está viendo. Un matiz. ¿A qué os recuerda esto? Sí, interrogante. ¿A qué objeto os recuerda? ¿Un hacha? ¿Un hacha? Un gancho. Un gancho, justamente lo que decíamos hace un momento. ¿El gancho qué hace? El gancho atrapa aquello que no está, ¿no? Chillida, todo es vasca, ¿no? No, soy catalán. Ah, bueno, pero decías que estás... Bueno, pues lo que decíamos antes, en el País Vasco, bueno, en San Sebastián, el Peñón de los Vientos, ¿no? Es una... Bueno, justamente son unos ganchos que están intentando atrapar el horizonte, lo desconocido. La pregunta hace un poco lo mismo, intenta atrapar aquello que no conocemos. Cuando le lanzo la pregunta a Juan, él puede contestar o no, pero intentamos atrapar aquello que... tomar conciencia de aquello que le está pasando. Está aprendiendo dónde está en ese momento. Se está mirando. Pero bueno, lo más importante, más que la pregunta, lo que ayuda a construirse como persona es los señalamientos que vamos haciendo. Es decir, los espejos que vamos dando. Dime. Creo que a mí Sí. que para que haya conciencia de uno mismo, o sea, la persona tiene que, el niño o la persona tiene que tener conciencia también de su entorno y del otro, ¿no? Claro. O sea, es como un conjunto de... Es un conjunto, es un continuo. Es espacio, objetos, entraría también, tiempo, y es un sujeto y otros sujetos, claro está. Es un continuo todo, en todas las direcciones. Sí. Estamos en continua interacción con el medio. De hecho, hoy en día, toda la psicología del desarrollo se basa en eso, en la interacción con el medio, ¿no? Y entendió el medio como todo, ¿no? Donde el niño viene con una disponibilidad, ya desde la genética, desde su herencia, pero se interrelaciona con el mundo y en eso se va construyendo, ¿no? Co-construyendo. Esta es la palabra que a mí me parece importante, ¿no? Y claro, depende de esa construcción como sea, pues va a coger una narrativa adecuada o no tanta, ¿no? Lo que decíamos, si encontramos una familia, por ejemplo, que tiene mucho miedo al movimiento de su hijo, que esto ocurre mucho, ¿no? Y el niño se ha subido a una espaldera como estaba Juan, ¿no? Y en vez de decirle simplemente, Juan, cógete fuerte que te puedes caer, que sería un señalamiento más preciso, más tranquilo, más tal, ¿no? Más adecuado, más ajustado, ¿no? Que indicaría confianza en Juan, ¿no? Dijésemos, Juan, cógete fuerte que te vas a caer, Juan. ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Qué espejo le estamos dando al niño? Claro. Y entonces, la imagen que tiene él sobre lo que está pasando, ¿cómo es? Negativa. Bueno, llamémoslo negativa, llamémoslo de miedo o llamémoslo de tal. Y frente a eso, Juan puede reaccionar de varias formas. Porque, insisto, sobre un mismo acontecimiento,
uno puede reaccionar de muchas formas diferentes. Sabemos que nos dicen un montón de veces, sí, hemos educado igual a este niño que a este. Bueno, pues vale, pero no ha salido igual la cosa, porque cada uno tiene su predisposición, por decirlo así, ¿no? Exactamente, ¿no? En este caso, el niño Juan puede pasar que con ese miedo que transmiten los papás en este caso, no quiere volver a subir ahí y se vuelve miedoso e inhábil en eso de el proceso de trepa, ¿no? En cambio, a lo mejor Juan resulta que es más oposicionista y más tal, y por rebote lo que hace es subirse más arriba y provoca más a los papás, ¿no? Pero de alguna forma el señalamiento del otro hace que nos vayamos construyendo. Hay una cosa que es muy importante para mí en psicomotricidad, que los papás, y esto también lo sabemos todos, son papás. Los papás vienen con sus miedos, con sus angustias, ansiedades, sus defensas, sus fantasías, vienen con eso. Y desde el consejo no los podemos cambiar. Entonces tenemos que intentar que cambien la mirada sobre el niño. Y en ese proceso se pueden haber muchos desajustes. Y eso forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Reajustar, ¿no? Con el tiempo, como proceso. Lo que yo no concibo como formador, o sea, como director de una formación, es que un profesional dé un espejo o muestre un espejo desajustado al niño. Eso me estoy explicando aquí. Nosotros en la formación que hacemos en psicomotricidad, en el máster de Branquerna, trabajamos a 3 niveles. Trabajamos a nivel de la formación teórica, de la formación práctica y algo que es mucho más importante cuando trabajas sobre todo con la infancia, que es a nivel de formación personal. ¿Qué significa eso? Que intentamos construir un recorrido formativo que nos ayude, por un lado, a escuchar bien qué está pasando y a ajustarnos en la respuesta a aquello que está pasando. Y tener disponibilidad para poder responder ajustadamente. Pues no basta con escuchar, hay que también responder adecuadamente. Y eso es una formación muy importante, muy potente, que nos da un sistema de actitudes y de acciones para justamente hacer una intervención terapéutica, de ayuda o incluso educativa, lo más ajustada posible. Esto es algo que muy pocas formaciones en otros ámbitos tienen, y para mí es fundamental, porque un profesional puede haber profesionales muy buenos, evidentemente, pero ¿basta con ser buena persona para ser un profesional de la psicología o de la educación? ¿Basta con ser buena persona? Yo creo que no. O sea, uno puede ser muy buena persona y ser muy mal profesional, y puede ser incluso mala persona y puede ser buen profesional, porque es otras circunstancias, ¿no? Y para ser buen profesional, entre comillas, lo más importante es esa formación personal. ¿Por qué? Porque es la que, como bien decías antes tú, la que nos permite ajustarnos en la interacción con el otro. Hubo una investigación hace años, en los 90 y pico, de Begin y Lambert, que hicieron un estudio muy potente, que intentaban comparar todas las orientaciones psicológicas y el éxito en el tratamiento, ¿no? En las terapias, ¿no? Entonces evaluaron un poco la parte más dinámica, más psicoanalítica, la parte más cognitivo-conductual, la parte más conductual, la sistémica. Bueno, llegaron a la conclusión de que todas, más o menos, podían dar respuesta, más o menos, a sus pacientes, ¿no? Lo más importante de este estudio es cuando analizan los componentes de la terapia, o sea, lo que hace que una terapia sea exitosa. Y llegan a la conclusión de que el 55% del éxito de una terapia, y eso yo lo puedo decir que incluso creo, por evidencia experiencial, que es incluso más, el 55 como mínimo por ciento es gracias a la relación establecida con el paciente, o con el alumno, o lo que queráis. La relación es lo fundamental para que haya un éxito real en una terapia. Después hay un 25% que tiene que ver con el contexto, que el contexto sea adecuado y tal, sobre todo en la infancia.
y un 20% con la técnica que utilicemos. Es curioso que a nivel de formación, por lo menos en la universidad, normalmente se hace al revés. O sea, se hace más hincapié en la parte más, digamos, más técnica, y menos en el contexto, y mucho menos en la relación que establecemos. Y realmente es ahí donde está el meollo de la cuestión, por lo menos cuando trabajamos con la infancia, y desde el abordaje psicomotriz. Bueno, el esquema de psicomotricidad, insisto, es este, ¿no? Vivimos sensaciones, movimientos y juegos, ayudamos al niño a que tome conciencia de sí mismo y del entorno, y a partir de aquí hacemos, y eso sí es propiamente humano ya, ayudamos al niño a que pase de la toma de conciencia a la representación. A la representación. ¿Qué supone esto? La representación es un privilegio propiamente humano, que es que podemos vivir muchas vidas en una sola vida. Cuando vivimos algo, después tenemos la capacidad de poder recordar y representarnos aquello que hemos vivido. Eso es únicamente y es propio del ser humano. Somos muy afortunados en ese proceso, ¿no? Podemos vivir muchas vidas en una sola vida. Y también nos va construyendo porque tenemos memoria, con lo cual nuestra forma de estar también se va construyendo. Cuando digo representación significa poder pasar de la acción al pensamiento, ¿vale? Gracias a lo que nos ocurre, tomamos conciencia de ello y pasamos a poderlo representar mentalmente y poderlo expresar. ¿A través de qué? De la palabra, del dibujo, del modelado, de las construcciones. Todo eso nos ayuda a pensar, a construir pensamiento, ¿no? Y eso hace que tengamos muy pronto, dos niveles de funcionamiento. La acción o el acontecimiento y la mentalización o la representación, ¿no? Son dos niveles diferentes. Claro. Lo que pasa es que en el fondo sería la narrativa, ¿no? ¿Cómo construyes tú cómo interpretas tú lo que te ocurre? La respuesta. Sí, pero la respuesta es muy... A ver, pongo un ejemplo. Claro, totalmente. O sea, cada respuesta depende en función de cada uno, ¿no? De cómo interpreta las cosas. Yo, por ejemplo, salgo de casa esta mañana y resulta que tropiezo, ¿no? Y digo, menudo día, qué día más malo y mejor tropezado, puede ser una señal de que es un día que mejor me voy a casa, no va a funcionar el PowerPoint, no va a funcionar tal, va a venir muy poca gente a la sesión, eso puede ocurrir, ¿no? Y entonces decida, me quedo en casa, ¿no? Vale. Eso puede ser una interpretación y eso condiciona mi hacer, ¿no? Del día. O bien puedo tropezar, pasa lo mismo, y no me he caído, y digo, hombre, pues hoy a pesar de todo lo que venga, voy a estar bien, voy a estar tal, aunque venga poca gente voy a dar la charla, aunque no funcione el bichito ese, voy a inventarme lo que tengo que decir, tal. Bueno, y mi día probablemente cambie, ¿no? Mi actitud y mi pensamiento sobre la vida cambia. Muy pronto construimos una narrativa de vivir. El niño muy pequeño, el niño que ya gatea, que empieza a gatear, pronto construye su frase motriz. Me explico. Imaginaos que el niño empieza a gatear y quiere un objeto que está ahí al fondo. Entonces, en medio hay un obstáculo. ¿Qué hacen algunos niños? Gatean y lo bordean. Otros pasan por encima. Otros empujan el obstáculo y si pueden lo apartan, ¿no? Otros, cuando ven el obstáculo, dicen, mejor me quedo aquí, quieto. Y otros se ponen a ayudar o reclamar a mamá que se mueva. Ya vamos construyendo esa narrativa. Y es muy importante, insisto, porque la acción lleva a pensar. Pero después, con el tiempo, lo pensado lleva a lo actuado. ¿Me explico aquí?
¿eh? Por eso es tan importante, en esas primeras etapas de vida, qué sensaciones hemos tenido, ¿eh? Que hayan sido agradables, soportables, adecuadas, para que nuestra posición en la vida también sea vivida con cierto optimismo. ¿Me explico? El estrés, si un niño, ya por genética, por disponibilidad o por circunstancias de vida, vive mucho estrés en su primera infancia, eso va a dejar huella. Una huella que queda en imágenes, que se puede hablar o que no. Y aquí lanzo una pregunta, que ya es muy recurrente. ¿A qué edad tenemos nuestro primer recuerdo episódico? Nuestra primera imagen de algo que nos ha pasado. ¿Nosotros o...? Sí, nosotros, en general. Pero bueno, tú puedes pensar en ti misma, ¿no? ¿Tu recuerdo más antiguo de qué edad? 6. 6. Te hacía un recuerdo rápido. Yo creo que con menos edad también puedes tener recuerdos. Depende de la emoción que te haya, del impacto emocional que te haya causado. Si es un impacto emocional fuerte. Sí, esto influye desde luego. Yo recuerdo cosas de más pequeña, de 6 años. Sí, yo de cuando tenía 4. Sí. Pero difícilmente podéis recordar algo anterior a los 3 años. No, anterior. ¿Eh? La memoria episódica, es decir, se construye justamente a partir de esa edad, ¿no? De los 3 años, ¿no? Es verdad que a veces recordamos cosas, pero no sabes muy bien, como es engañosa la memoria, no sabes muy bien si es que te lo han contado o que realmente ha pasado, ¿no? Pero realmente, o sea, las neurociencias nos dicen esto, que antes de los 3 años es muy extraño tener algún recuerdo, ¿no? Y la pregunta es, ¿nos han pasado cosas antes? Y cosas muy importantes, y cosas muy trascendentales, y cosas con mucho impacto emocional. ¿Y dónde ha quedado eso? Porque no ha quedado en una imagen que la podamos hablar y contar. Yo recuerdo cuando tenía 2 meses y medio que mi mamá casi me deja caer al suelo. Nadie recuerda eso, ¿no? Pero en cambio esa sensación de caída realmente sí se tuvo. Porque no había toma de control. No había toma de conciencia, pero esa sensación quedó impregnada en nosotros. Y ha quedado impregnada en nuestro cuerpo y en nuestra forma de estar. Y en nuestro cerebro, mejor dicho. Entonces, ¿cómo llegamos a calmar un poco el estrés que produjo esa posible caída en ese momento? La calmamos, si la mamá es ajustada, pues oye, rápidamente la consuela al niño y tal, ¿no? Es el susto. Es decir, ¿qué es lo que consuela a un niño? ¿Qué es lo que le calma? Que esté su madre cerca. Su madre, la función materna, ¿sí? ¿Y qué hace la mamá para poderlo calmar? Va construyendo el apego, ¿sí? Algunos con simplemente verla ya se tranquilizan. Algunos sí. Pero ¿qué usamos? Cuando un niño se hace daño, cuando un niño tiene malestar, ¿qué usamos? Como decía ella, recuerdan el apego a la madre, se supone, ¿no? Pero es un tema muy corporal también, O sea, ¿qué hacemos? El llanto, el niño, el bebé viene con 3 sistemas a este mundo, ¿no? Un sistema sensorial, que se ha de regular bien y que eso supone una buena integración sensorial, es decir, que pueda aceptar lo que recibe del mundo, que no todos tenemos el mismo umbral de sensación y de recibir información. Hay gente que, bueno, ya sabemos, ¿no? Niños que son de alta sensibilidad, que se habla mucho de ellos, ¿no? Los PAS, ¿no? Sujetos de alta sensibilidad que cualquier estímulo los desborda, auditivos, visuales incluso, kinestésicos muchísimos, ¿no? Y esto es claro, porque a la mínima ya estás en alerta, estás en estrés. Estos hay que calmarlos también, ¿vale? Después hay niños que asumen mejor, ¿no? Estos estímulos, ¿no? Y a lo mejor hay que calmarlos más, hay que dejar un poco más de distancia y hay que tener más tranquilidad, ¿no? Pero básicamente una mamá
suficientemente buena, como decía aquel, ¿no? Winnicott, con papá. Calma a través de ¿qué? Del contacto, de la voz, son los dos elementos fundamentales, del ajuste tónico, del diálogo tónico con el bebé. Yo tenía una paciente, bueno, una niña que cuando yo la conocí tenía unos 18 meses, poco menos. Bueno, la historia es un poco cotillo esto, ¿eh? Un matrimonio joven que tiene una discusión entre ellos, ¿no? Y entonces se separan, ¿no? Pero a los 15 días de separarse, ella le llama a él diciéndole que está embarazada y que, porque lo vuelven a intentar. Y de hecho lo vuelven a intentar. Pero este proceso, resulta que en esos 15 días él ha tenido una historia con otra chica puntual, ¿eh? ¿Vale? Cuando se vuelven a juntar, él no cuenta nada, pero se siente culpable, ¿no? Y al cabo de tiempo, cuando el embarazo ya está en pleno apogeo, va un día y se lo cuenta a ella, ¿no? La reacción de ella es bastante brusca y lo echa de casa. Bueno, al final, cuando va a nacer la niña, por presión familiar y tal, pues intenta hacer otro reencuentro, ¿no? Vale, nace la niña y la niña ya de entrada empieza a... no se engancha el pecho, ¿eh? Y además cuando toma biberón o toma tal, se atraganta, ¿eh? con la misma leche, ¿no? Y entonces tienen varios episodios importantes de asfixia, de ahogo, ¿no? De hecho, 2 veces ya en San de Dios pensando que ya la niña se había quedado... Perdón. Bueno, en este proceso ellos hacen un estudio neurológico, el plato digestivo, tal. Bueno, no encuentran nada. Entonces lo único que plantean es, bueno, lo mejor que es esperar. Entonces vigilemos a la niña, cómo va evolucionando y tal, ¿no? Entonces el papá, la abuela materna y la mamá se reparten el día vigilando a la niña. Siempre tiene que haber alguien vigilando, que no es atragante, ¿no? Vale. Y así pasa el tiempo. Claro, pero pasa el tiempo, ¿qué ocurre? Llegan los 6 meses, 8 meses, y la niña no se sienta, ¿eh? No aguanta la cabeza bien, ¿no? Tal, no se sienta, empieza a tener dificultades en el desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, por eso viene la sesión. Y en este caso venían a veces los 2 papás, ¿eh? Cuando trabajo con niños muy pequeños, también trabajo con los papás dentro, ¿no? A veces vienen los 2, a veces viene uno, y tal, ¿no? En este caso estaban los 2 en una sesión, ¿no? Y veo que la mamá un día coge a la niña así. No sé, ¿tú cómo cogías a tu hija? Como mucho más cerca, o sea, más cerca y más sosteniendo, y sobre todo que esa sensación de caída no esté presente, ¿no? Que se sienta sostenida suficientemente, ¿no? La niña estaba así, caída, hipotónica queda, estaba los brazos caídos. Yo le pregunto a mamá así ¿no tienes miedo que se te caiga? Y ella se queda como un poco cortada. Y dice, no, ¿por qué? Entonces el papá que estaba ahí aprovecha y dice, yo en casa también la veo que a veces la coge así la niña y tal, bueno, entonces aprovecha el papá para decir unas cosas, ¿no? Típico. Bueno, me ocurre esto y después cuando teníamos un encuentro hablando, la mamá, en una sesión posterior, dice, recuerda esta escena, esta pregunta, y dice, mira, estoy pensando, y creo que lo que me pasa es que yo vivo a la niña, lo dijo ella, como producto de un engaño. Y desde ahí, ella, de alguna forma, la estaba alejando de sí, la estaba rechazando. Y había una parte de eso, había una parte de rechazo, ¿no? Evidentemente no era consciente, ella cuidaba a la niña, ella pensaba que amaba a la niña y desde luego la quería, ¿no? Pero había ese punto como de resentimiento, de rencor, que no tiene nada que ver la niña, pero bueno, estaba ahí y lo proyectaba allí, ¿no? Y eso hacía que la niña también hubiese un cierto rechazo en el alimento que la mamá daba, ¿no? Bueno, da igual. El tema es que esa niña, ¿cómo se sentía? Cuidada, sostenida, frente a los estímulos que ocurrían, o se sentía más desvalida. Es una niña que después, gracias al trabajo y a esta toma de conciencia de la mamá también,
y ese reajuste de la relación, la niña evolucionó bastante bien, y de hecho es una niña muy potente, en casi todos los aspectos psicomotrices, pero tiene un alto nivel de estrés y de ansiedad. Es una niña que siempre está en alerta, ¿no? En alerta, ¿vale? Que probablemente está en alerta porque se tenía que estar en alerta, a la fuerza, ¿no? Porque no ha habido tal, ¿no? Por eso quiero decir que hay momentos en el desarrollo, sobre todo también de los 6 a los 12 meses, donde las angustias más primarias están ahí, a flor de piel. Y si no las sabemos cuidar también a nivel de piel, tienen repercusiones, ¿no? Por ejemplo, niños que han sido, o que han vivido ellos, que su piel ha sido maltratada. Insisto, esto es cómo ha vivido el niño la situación, porque el niño es muy sensible, muy tal, no es que los papás maltratasen al niño, sino simplemente que, bueno, pues un niño lo ha vivido así, ¿no? Claro, son niños que después, de la psicomotricidad, los vemos que necesitan ponerse como capas, no soportan la desnudez, no soportan propia o ajena, van como muy tapados con su chándal y con su tal, ¿no? Pues se utilizan la ropa como una segunda piel, casi como una protección, ¿no? O estos niños que tienen angustia de caída, niños que no han sido bien sostenidos, que decíamos antes, a nivel vestibular son niños que son muy sensibles, claro, tienen problemas de equilibrio y tienen dificultades para, no les cueste subir a espacios altos, por ejemplo, porque se desequilibra, tiene cierto vértigo, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con cosas que se han vivido muy tempranamente. No se me estoy explicando en esto, Entonces, ¿cómo podemos trabajar? ¿Desde la palabra? ¿Desde decirle al niño lo que tiene que hacer? ¿O recomponiendo esas etapas que el niño ha estado viviendo, ¿no? Bueno, este sería el primer gran concepto, Todo ocurre en el cuerpo, en el movimiento y en la vivencia. El segundo gran concepto de psicomotricidad, que es importante tener en cuenta, es que trabajamos sobre la totalidad. ¿Qué supone eso? Que cuando miramos a un niño, no miramos una parcela del niño, tenemos un foco cerrado. Una de las cosas buenas que hace el trabajo psicomotor es que intenta ver al niño en toda su globalidad y su totalidad. Vosotros conocéis los niños que caminan de puntillas, ¿no? ¿Por qué caminan de puntillas? Puede ser una interpretación de una buena psicóloga. ¿Por qué más? O igual. Un niño o niña, da igual, que camina de puntillas. Es que al menos en mis tiempos a nosotras nos enseñaban ya a caminar así desde pequeño. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Pero tenían tendencia a las niñas a enseñarles siempre a bajar más de puntillas. Yo lo interpreto como una inmadurez cerebral. Pues debe ser desde ahí también, ¿vale? No sé. O era una costumbre o no. Pero si vamos preguntando, ya preguntamos a lo mejor a un traumatólogo o a un fisio, a lo mejor te dice que hay los ligamentos cortos, que hay un proceso de retracción, ¿no? O si le preguntas a un osteópata, a lo mejor puede ser que te diga que es que el centro de gravedad, cuando el niño buscaba la verticalidad, pues colocó el centro de gravedad por encima del ombligo, ¿no? Con lo cual crea más inestabilidad y desde ahí vas, ¿vale? También es un síntoma de algún tipo de autismo, ¿no? O en algunos momentos, ¿no? Puede ser. Pero cada profesional, ¿qué hace? Dice lo suyo. Ve aquello que lleva dentro, es decir, ve aquello que quiere ver. Es decir, ve solamente el foco que da. Claro, esto es muy limitado, porque hay niños que es verdad, que hay niños que por inseguridad, por estrés, por tensión, tal, suben para arriba. Pero también hay verdad que hay niños que es una cuestión muy estructural, muy orgánica, ¿no? O incluso hay cosas un poco sorprendentes. Yo me encontré una vez un caso un poco surrealista. Era un niño que caminaba de puntillas y descubrimos
que el motivo es porque había asociado caminar de puntillas a no hacer ruido. Y no hacía ruido, ¿por qué? Porque su papá trabajaba de noche y dormía de día. Y el niño había hecho esa asociación y, bueno, vale, sorprendente. Bueno, sí, pero es una realidad. Esas cosas ocurren, ¿no? Son excepcionales, pero ocurren, ¿no? Entonces, tener una mirada un poco más amplia, más global, también ayuda a que, eso, a que puedas ver causas de diversas consideraciones. Siempre es que decían que era como una manera de caminar de más señorita. Bueno, claro, había una parte social y tal, sí, la parte social, sí, claro. Bueno, la idea es que todos somos sujetos totales que nos mostramos desde, a ver, que no podemos parcializarnos, ¿no? Pero de todas formas, hay que decir que la totalidad también es más que la suma de las partes, ¿eh? Eso típico que se dice, ¿no? Y esa totalidad está compuesta, como mínimo, por 7 dimensiones. Bueno, de hecho son 9. Lo que pasa es que en la formación nuestra del máster de Ramón Llull hemos sistematizado la dimensión motriz, evidentemente, que es continente-contenido, la dimensión cognitiva, la dimensión conativa, muy importante, la dimensión afectiva, la dimensión relacional, la dimensión social y, si queréis también, la dimensión fantasmática, o más inconsciente, ¿eh? Todas esas dimensiones forman parte de la persona, ¿eh? Y también, si queríamos, podemos incluir 2 que son muy importantes, que es la dimensión ética y la dimensión estética, ¿eh? ¿Vale? Pero básicamente estas son las que tenemos más trabajadas, ¿eh? Cualquier acto de nuestra vida, cualquier acto, por sencillo que sea, contempla todas estas dimensiones, ¿eh? Integradas. Por ejemplo, yo voy... ¿Puedes repetirlas? Sí. La dimensión motriz, la dimensión cognitiva, la dimensión conativa, la dimensión afectiva, ¿eh? La relacional, la social y la fantasmática o inconsciente, si queréis llamarla así, o implícita, ¿eh? Pongo un ejemplo. Voy a casa de una amiga o un amigo que vive en un 5.º piso, ¿no? ¿Vale? Y voy a subir en ascensor. Entonces, para subir en ascensor, ¿verdad que tengo que apretar el botón? ¿Eh? Y eso supone un acto motriz, ¿no? Tengo que tener un equilibrio, una postura del cuerpo, tengo que coordinar ojo-mano de forma que apriete el botón, ¿no? Adecuadamente, etc., ¿no? La motriz está muy evidente. ¿Pero basta solamente eso? O necesitamos también un componente cognitivo, es de saber proyectar hacia dónde voy. Voy al 5.º piso a ver a esta amiga o lo que sea, ¿no? Y además tengo que señalar, apretar este botón y no otro botón, ese. Tengo que diferenciar el dentro de fuera. Bueno, todas esas nociones típicas. ¿Basta con eso? Resulta que llamo y el ascensor no baja. ¿Qué hago? ¿Tú qué haces? Por ejemplo. ¿Y tú? ¿Qué harías? Lo mismo, me iría por las escaleras. O, amiga semivasca, ¿tú qué harías? Pues no sé. Pues no sabes, buscar una opción, a lo mejor llamamos al conserje o lo que sea, o ponemos la puerta. Vale, hay varias opciones, Bueno, ¿no? escucharía a ver si hay en ese momento alguien Sí. fuera o no sé. Pero aquí estamos hablando de esta dimensión, que es muy importante en el proceso de evolución de la persona, ¿eh? La dimensión conativa, es decir, tener la voluntad de mantener lo que tú has decidido hacer, ¿eh? Esta es una dimensión fundamental que hoy en día hay muchas lagunas en esta dimensión, tienes que irte ya, ¿no? ¿Vale? Esta dimensión es fundamental, ¿eh? Y de hecho muchas dificultades y trastornos que hay posteriormente es porque esta dimensión no está bien trabajada, ¿no? Pero además de esto, yo mantengo mi decisión y quiero subir. Pero resulta que arriba vive alguien, perdón, si yo arriba
Nos vemos. Hasta luego. A nivel relacional, si yo resulta que estoy solo, a lo mejor actúo de una forma. Si estoy con un amiguete y es movidito, actúo con otro, a lo mejor aporreo la puerta, ¿no? Pero si ese que está conmigo es el decano de la universidad, ¿verdad que no me voy a comportar igual? No voy a aporrear la puerta. Es decir, lo relacional y lo social me va a condicionar la acción. Pero resulta que arriba de todo está, arriba en el quinto piso está una amiga mía que tengo muchas ganas de ver, ¿no? Entonces estoy como ansioso por subir, O resulta que no, que el que está arriba es el inspector de Hacienda, al que vamos a hacer la declaración, Resulta que a lo mejor digo, pues qué bien que no funciona el ascensor, ¿no? ¿Vale? Pero entonces me doy cuenta de que no estoy apretando el botón adecuado, sino estoy apretando otro botón. Yo mismo me estoy engañando y no quiero subir arriba. ¿No os ha pasado esto alguna vez, algún acto fallido? De cosas que te sorprendes que haces o que no haces, y después dices, ¿qué ha pasado aquí? Hay un libro muy interesante que se llama El niño que no aprende, la contrainteligencia, que habla de cómo nosotros mismos podemos bloquear nuestras percepciones y nuestras funciones para no sufrir, aunque parezca que suframos. Pongo un ejemplo. En el mismo libro lo explica, ¿no? Una chica de unos 20 y pico de años, ¿no? Que empieza el tratamiento porque ha sufrido un aborto, y decide empezar el trabajo, ¿no? De ayuda. Pero resulta que no lo comenta la psicóloga, sino no puede comentarlo, entonces pasa un tiempo, con unos 4 meses, en el que va a la sesión, hablan de otras cosas, pero no hablan de esto, ¿no? Y un día, resulta que, por motivo que sea, sale el tema, Vale, a la siguiente sesión, llega la chica, lo primero que se fija es que la mesa de la psicóloga hay un portarretratos con la foto de 2 niños. Entonces ella pregunta, ¿quién son estos niños? ¿Y qué hace esa foto aquí, no? Entonces la psicóloga le responde, estos son mis hijos, y esta foto estaba aquí desde antes de que tú empezases a trabajar conmigo. ¿Qué había pasado? No se había fijado en la foto, no tenía ojos en aquel momento, o es que era incapaz de ver una foto que le recordase algo de lo cual no podía hablar en ese momento. Es decir, ella misma había podido cortar o bloquear capacidad perceptiva, para no tener que hablar de aquello que no sé si me estoy explicando bien. Oye, nos pasa cuando una mujer se queda embarazada, o un hombre se queda embarazado, ves embarazadas por todas partes. Te quieres comprar un coche tal y ves coches por todas partes, ¿no? O a la inversa. Por ejemplo, no tengo este caso, pero Daniel, un niño que tiene tantos miedos que bloqueaba su capacidad cognitiva totalmente. No aprendía absolutamente nada. Y en cosa de 3 meses hizo un cambio radical, después de superar sus propios miedos. Bueno, todas esas dimensiones tienen mucho que ver en nuestro trabajo, ¿no? Otro elemento fundamental del trabajo psicomotriz, y ya con esto casi cierro, es el placer. Nosotros trabajamos desde el placer sensomotriz. Pero cuidado, trabajamos inicialmente desde un placer primitivo, para después llevar al niño hacia un placer secundario. ¿Me voy a explicar aquí? ¿El placer primitivo cuál es? El placer primitivo es el que nos conecta con la vida, es decir, el que nos hace buscar satisfacciones, ¿no? Inmediatas, como puede ser correr, saltar, jugar, que nos abracen, comer, beber, dormir, que cubren nuestras necesidades. Ese placer inmediato, primario, es fundamental, es el gran río que nos riega la vida. Si no estamos conectados con él, yo recuerdo el caso de un niño también con 18 meses, que cuando me lo trajo la mamá, un niño que no se movía, no se movía. En 3 meses este niño, y tengo vídeos, este niño caminó, en 3 meses. ¿Y qué pasó? Os explico un poco la historia, ¿no?
una mamá y un papá que eran altos ejecutivos de una cadena de hoteles. Habían tenido este niño no había cubierto sus expectativas, porque el niño a medida que crecía le iban pasando cosas y el niño no avanzaba, no tal, con lo cual, bueno, pues no entendía muy bien qué pasaba, no tenía un diagnóstico preciso el niño, pero realmente cuando yo lo conocía era como un vegetal, o sea, apenas se movía, era inexpresivo. Cuando yo lo pongo en la última colchoneta se queda así, hipotónico, ¿no? Vale. Le digo, en poco tiempo, 3 meses pasó de eso a casi caminar. ¿Qué había pasado ahí? ¿Por qué? Por lo que hicimos, por las actividades que hicimos. Eso ayudó, evidentemente. Pero ¿qué fue lo que más ayudó? Ayudó a que ese niño, la mamá lo cuidaba, lo cuidaba, pero cuidaba de una forma aséptica, lo cuidaba de una forma, venía arregladito, venía tal, pero no había interacción, lo que comentábamos antes, no había placer en la relación establecida, básica, inicial. Poca estimulación entendida como no solamente poca estimulación. Sí, poca estimulación, pero insisto, con el componente más importante de todos, afectivo. Esta mamá estaba muy desconectada de su hijo, el papá mucho más. De hecho, el papá, solamente lo vi una vez, en la entrevista de evaluación de la evaluación, y la única pregunta que me hizo en toda la entrevista fue al final, y me dijo, bueno, en resumen, mi hijo, este niño que estaba así, ¿va a ir a la universidad, sí o no? Esa fue la pregunta, una pregunta trágica, o sea, que puede... Si no fuese tan dramática, daría risa casi, ¿no? Pero es dramática porque es una incapacidad de poder conectar con el niño y de sostener una situación y de ayudar a la mamá a sostener esa situación. La mamá no estaba tan desconectada, pero sí que es verdad que había un cierto tal, ¿no? Cuando yo en la sala de psicomotricidad empiezo con el niño, ese niño que no se movía, a movilizarlo yo, y el niño empieza a tener sensaciones, y esa falta de alegría y de expresividad la intento poner yo, y empezamos a hacer juegos de seguridad profunda, y la mamá está ahí cerca y ve que el niño reacciona, y que me mira, y que me empieza a sonreír, y que empieza a tonificarse, la mamá se conecta. Porque la conexión entre madre e hijo es espontánea. ¿Es automática? Creo que no siempre. Para nada, muchas veces no. O sea, muchas veces no es así. Entonces, es en esa vinculación, en esos juegos de seguridad profunda que todos hacemos, ¿no? De nuestros bebés, ¿no? De balancearlos, de acunarlos, de subirlo para arriba, de maternaje también, donde el niño donde se va creando esa relación. Y eso es lo que hace realmente crecer. Cuando no hay ninguna lesión, evidentemente orgánica. Este niño sí tenía afectadas las áreas del lenguaje, pero tenía afectadas las áreas del movimiento y de la acción. Porque este niño estaba sin placer primitivo, no estaba conectado con el placer primitivo y había que ayudarle a conectarse. Y esto lo hizo eso. Por suerte, la mayoría de niños están muy conectados con el placer. Por cierto, Mati, no todos los niños que se mueven están conectados con el placer del movimiento. Unos se mueven desde el displacer, desde la huida, desde la ansiedad. Eso hay que distinguirlo. Pero bueno, lo importante es que a partir de ese placer, lo que intentamos hacer es llevar al niño hacia el placer secundario. ¿El placer secundario cuál es? El placer de dominio, el placer de aprender el mundo que te rodea. Esto es básico, es lo que nos hace crecer. Y poco a poco ese trasvase energético de un placer a otro se va fortaleciendo y cada vez más el placer secundario tiene más importancia que el placer primitivo. ¿Tú hoy estás aquí por placer primitivo? No. No, porque eso estarías en la pérdida estirada, estarías con, yo qué sé, pues tomando una cerveza por ahí, yo qué sé. En cambio estás aquí. Estás aguantando este momento, no por el placer inmediato, ojalá que sí, pero no por ese placer inmediato, sino porque tú sabes que, aunque tengas un momento de displacer, a lo mejor en este momento, tú crees o piensas que lo que aprendas aquí
después te va a dar un placer en tu vida profesional, una satisfacción en tu vida profesional. Entonces, supeditas el placer primitivo al placer secundario. Pongo un ejemplo muy sencillo para que se vea. Un bebé disfruta de qué? Coger una pieza, tirarla, coger y tirarla, ¿no? Y resulta que de un momento determinado, por casualidad, coge una pieza y la pone encima de otra, y se aguanta. Y entonces coge otra pieza y la pone encima, y se aguanta. Intenta poner otra pieza y se le cae. ¿Y qué hace el bebé? Otra vez, pum, pum, y se vuelve a caer. Y otra vez, pum, 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 y se aguanta. ¿El placer dónde está? ¿En la acción motriz o en el desafío de conseguir la torre? Son los dos, Pero básicamente... Pero cuando reitera la acción es porque quiere conseguir... Exactamente. Está intentando dominar la acción, está entrando en el placer de dominio. Y eso es fundamental. Todos, yo creo que es casi biológico incluso, todos tendemos a ir consiguiendo ese placer de dominio. Es decir, queremos aprender más cosas. Eso es lo que nos ayuda a crecer. Cuidado, que aquí es donde entra la función del otro. Si yo, como en el caso de esta mamá, no le estimulo suficientemente y afectivamente tal, ese placer no va a crecer, y va a quedar estancado, ¿no? O al revés, si doy una sobreestimulación excesiva, como está pasando, también bloqueo este trasvase entre un tipo de placer y otro. O sea, que cuidado con la baja estimulación y cuidado con la sobreestimulación.